psicólogos y psiquiatras estaban antes muy separados, pero ahora cada vez más trabajamos en conjunto. Si podríamos decir, el psiquiatra a lo mejor se centra mucho más en la parte bioquímica, por decirlo así, y el psicólogo mucho más en la conducta, pero cada vez más trabajamos en conjunto. Entonces, ¿un médico de la mente? Sí. Somos personas que hemos aprendido mucho de cómo funcionamos el resto de seres humanos y desde la ciencia pues aplicamos determinadas técnicas, métodos para ayudar a la gente. Y eso de especializarte, como tú me contabas el otro día, Sí. en gente más joven, eso que es complicarte un poco más la vida. Sí. Yo tengo un hijo que es PT, que le llaman ahora, especialista, Profesor terapéutico. No sé lo que es, bueno, tú... Sí, yo estudié 5 años, yo cuando estudié ya estaba separado diplomatura y licenciatura, ahora ya son 4 todos los grados, pero yo estudié eran 5 años de psicología y luego hice otro año más de máster. Y lo hice en conductas adictivas y en adolescencia. Y luego aparte de estudiar la carrera, pues hice el máster, hice las prácticas, que la hice en un sitio un poco especial que fue la cárcel, en Picassent. Pues si era poco, evidentemente tiene que ser tu trabajo, como otros tantos, tiene que ser vocacional por necesidad, supongo. A mí es que mi trabajo me encanta y todo lo que hago a día de hoy, que está relacionado con mi trabajo, disfruto mucho porque son cosas que al final también voy eligiendo. Conforme me he ido formando y me sigo formando y trabajando, pues aprendes muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo siempre lo digo, una sesión mía con un paciente o un taller no solamente es para ellos, también es para mí. Al final tengo que ser un poco coherente, ¿no? Dentro de la profesión no es menosprecio ninguna otra, pero en la mía cada cosa que yo hago por otra persona también me estoy haciendo a mí misma un beneficio y por eso me gusta mucho. Sí, eso me imagino que es el denominador común. No sé si se librará a algún oficio y los que se libran lo han dejado para la máquina, para la robótica, pero tienes que estar constantemente Información. Sí. Formando, si lo estás perdido. Evidentemente ya no solamente en técnica, sino pues, al trabajar con adolescentes, pues toda la parte de tecnología tienes que dominarla, todo lo que tiene que ver con aficiones, con hobbies, con actividades, la música, tienes que estar al día, porque al final hablas con mucha gente todos los días y les preguntas cosas, te preguntan temas que no tienes que saberlo todo, evidentemente, pero sí tienes que tener una noción mínima para poder trabajar con ellos. Nosotros vivimos en una población, no hace mucho me enteré, pero como un par de meses, me enteré de que solamente hay 212 ciudades mayores con más habitantes que Yecla. Yo me quedé pasmado, pero bueno, lo comprobé y efectivamente era así. Las terapias que vosotros aplicáis son exactamente iguales a las que se pueden aplicar en una aldea, en una población pequeña o en una gran ciudad, porque se me da que la problemática es completamente diferente. Primero, es una profesión que depende mucho de la persona, ¿vale? Al final, psicólogos hay de todo tipo, pero influye mucho en nuestra personalidad, nuestras experiencias vitales también, que eso también es fundamental, que para poder trabajar como psicólogo también tienes que haberte trabajado a ti mismo previamente, porque no tiene sentido que yo ayude a alguien a algo que yo no me he trabajado a nivel personal. Eso es lo primero. Y luego, aparte de eso, tienes que aplicar lo que la persona necesita, en el entorno que necesita, en el momento que lo necesita y de la forma que lo necesita. Entonces, en una ciudad es muy diferente que en un pueblo más pequeñito. Yo no le puedo pedir una actividad a alguien donde ese recurso no existe en su ciudad. Yo no le puedo pedir a una persona que salga a pasear donde a lo mejor en ese entorno no es seguro pasear. O no le puedo pedir que llame a un sitio a hacer una actividad cuando ese ayuntamiento o ese colegio no está llevando a cabo esa actividad. Entonces, también hay una parte de enterarte de todos los recursos que existen en su entorno y aparte de eso, intentar también potenciarlos, también lo intentamos. Por mi parte, a nivel profesional intento que mis pacientes o las personas con las que trabajo en un taller, en la asociación, si no hay recursos, que los creemos. Me imagino que en tu oficio también habrán especialidades. Sí. Hay en medicina, que bueno, son 5 o 6 años de carrera, pero una vez que has terminado la carrera, entonces te tienes que empezar a enseñarte a lo que vas a hacer. Así es. También es verdad que, yo esto siempre lo suelo decir, es verdad que la universidad a veces se peca un poco de falta de práctica, es como bastante teórica. En mi carrera fue así, pero es verdad que por mi parte yo me la busqué, la práctica. Yo en primero ya estudié y a mitad de primero me puse a hacer voluntariado en una asociación, en segundo me puse a colaborar con una psicóloga también con técnicas de estudio y apoyo educativo, en tercero me metí en otra asociación, o sea, intenté que desde el principio todo lo que me estaban explicando lo pusiera en práctica, porque al final solo vas aprendiendo, pero luego no ves si se te da bien, si te gusta, si te ves cómodo en esa profesión, y aparte de lo que estabas comentando, ¿no? Que al final te pones a aprender 4 años después, 5 años después, pues lo suyo es que vaya al unísono. ¿Qué clase hablábamos? Yo creo que está claro que
para una población de 35.000 habitantes, desde el punto de vista sanitario somos privilegiados, tenemos un hospital, no todo el mundo lo tiene, me refiero, a pesar de que siempre nos quejamos y seguramente con razón de que nos faltan, nadie quiere venir a los pueblos y todas estas cosas, pero en el área de la salud mental ocurre igual, es decir, estamos bien dotados, o por lo menos aceptablemente dotados. A ver, evidentemente también tenemos que tener en cuenta que es algo que ha ido avanzando con el tiempo, ¿vale? Antes el que alguien fuese un psicólogo se veía de una forma social diferente a actualmente, hay mucha más demanda. Desgraciadamente nos faltan profesionales, es así, ¿vale? Porque la gente que estamos trabajando muchas veces vamos desbordados con las citas. Yo trabajo en una asociación y también trabajo a nivel privado, pero también la parte pública también está desbordada y tenemos que seguir creciendo en ese aspecto, conseguir más recursos, porque hay mucha demanda. Y también, sobre todo, centrarnos mucho en lo que es la prevención, porque es cierto que a lo mejor estamos buscando un profesional cuando ya me encuentro realmente inadecuadamente o ya no me encuentro conmigo mismo a nivel personal, y entonces cuando busco el recurso, entonces el recurso tarda en aparecer. Lo ideal es que lleguemos a la prevención, que lleguemos a trabajar, que es lo que estamos intentando, trabajar con niños, adolescentes, con jóvenes, para cuando llegue ese momento vital en la vida de un adulto o de tercera edad o ver diferentes momentos más complicados, que ya tengan esas nociones con tiempo, porque a veces que yo me dé una cita para la semana que viene o para la siguiente, a veces es complicado. Entonces, pues, es adelantarnos, intentar que las cosas estén planificadas, sabiendo un poco cómo, porque a nivel profesional sabemos en qué momentos suele haber más crisis emocionales o en qué momentos pueden haber más perjuicios a nivel de salud mental. Hace mucho tiempo esto de tratar con el psicólogo o con el psiquiatra era un poco de tabú, que casi se ocultaba, incluso, bueno, esto a lo mejor hace un poco más de tiempo, incluso si tenía algún familiar que requería de esos servicios, se procuraba ocultar, eso se superó. Yo mismo, hace unos años, por unas cuestiones, dudas que tenía, le pedí a mi médico de familia, oye, necesito que me lleve, yo le dije al loquero cariñosamente, necesito que me mande al loquero, aunque no te preocupes, que la mitad de la gente que sale en la tele está más loca que yo, pero simplemente, no sé, quiero decir que está bastante más superado hoy día, no es algo... Sí, sobre todo también las generaciones más jóvenes, ¿vale? Sí que es cierto que hoy en día seguimos encontrando personas que quieren ocultar que, de hecho, a lo mejor esa persona va a entrar a la consulta, intenta que no haya nadie en la puerta o intenta ver que nadie le vaya a salir. Es lo menos, pero sigue pasando. Pero es verdad que la gente más joven, sobre todo adolescencia, juventud, que es lo que más trato yo, también trabajo con adultos, pero también esa parte, al final lo normalizan totalmente, porque es lógico, es que es lo normal. Es un profesional que te ayuda a que tú te encuentres mejor a nivel personal, a nivel físico, porque no podemos perder de vista que lo psicológico también influye en nuestro cuerpo. Entonces, si solo vamos trabajando y hacemos que sea lo lógico, la gente acudirá mucho más, acudirá antes y no tendremos ese colapso que a veces ocurre, ¿no? De en los momentos más complicados, pues un momento de decaimiento, de tristeza, los cambios de estaciones, que la gente con la que trabajo sabe bastante que yo le insisto mucho, que cuando cambian de estaciones que unos 15 días antes poner las pilas y unos 15 días después, es aprender a que no nos pase. Entonces, desde ahí es mucho más fácil. Yo tengo una teoría que me da miedo contártela, no sé que me la tires por tierra. Pero como soy una persona bastante cabezona, te lo voy a contar. Según mi criterio, lo que yo me creo, si tienes cualquier patología, la que sea, te voy a poner un ejemplo dramático, yo que sé, te diagnostican un cáncer. El 50% de la solución la tienes tú en tu mente, depende de ti. Y el resto, el otro 50% depende del médico, de la asistencia que tenga, de los fármacos, de las recomendaciones que te... Todo lo demás depende del otro 50%, pero la mitad depende solamente de ti. Eso, estoy muy... Hay una teoría que justamente dice eso, que el 50% depende del individuo, que el 30% del ambiente y el otro 20% de la situación que esté pasando. O sea que no era mía, pues mira, ahora ya sí, también está. También es cierto que evidentemente no es lo que nos pase, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. O sea, al final hay muchas personas que pasan la misma situación. O sea, tú ves un momento, un accidente de tráfico y ves a diferentes personas cómo lo gestionan. Un fallecimiento en familiar, diferentes personas cómo lo gestionan. Y el acto es el mismo, el hecho es el mismo. Pero depende de lo que hayamos planteado. ¿Cuál es lo que más influye? Nuestra educación. Al final yo siempre pongo el ejemplo, nosotros no somos champiñones. Champiñón nace con agua, con humedad y no luz, ¿no? Y oscuridad. No, nosotros tenemos un bagaje, una experiencia, una situación familiar, una situación de amistades, personal, educativa, que nos va marcando.
Si yo sé lo que he vivido y sé cómo voy a poder reaccionar en otro momento, si me adelanto, voy a poder tener recursos en ese momento. Si no, si yo me espero a que las cosas vengan y de repente tenga que actuar como yo considere, pues me voy a equivocar muchísimo más. Porque al final responder de forma instintiva, de forma impulsiva, conforme me encuentro en ese momento. Si yo me voy preparando, sabiendo lo que puede ocurrir, cómo me puedo sentir, qué es lo que más me influye, desde ahí es mucho más sencillo que, como has puesto el ejemplo, ¿no?, de una enfermedad física o una situación familiar, una situación laboral, la forma de gestionarlo es mucho más fácil, porque tengo las herramientas, yo siempre le llamo la caja de herramientas. La tenemos que tener llena para cuando haga falta la cogemos. Pues si yo tengo que ir a comprarla, a lo mejor está la tienda cerrada, a lo mejor no tengo dinero, a lo mejor no la encuentro, la que yo quiero, pero si la tengo aquí al lado, entonces es más fácil que ya pueda utilizar. Una patología psíquica puede derivar, puede desembocar en una patología física real. Sí, los estudios que estamos viendo ahora mismo sí, y de hecho estamos viendo que a veces no se sabe cuál es el inicio. A veces tenemos enfermedades que parten de la parte psicológica y llegan a la física, pero hay veces que no sabemos si ha sido la física o la psicológica la que ha desembocado. Ahora hay muchísimos estudios que se están viendo que toda la parte intestinal, dolor de cabeza, dolores psicosomáticos corporales, muchas veces parten desde nuestros pensamientos, esa rumiación que tenemos de que me siento, qué pasa, qué me ocurre en mi entorno, estoy inestable, entonces empezamos a tener dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de a lo mejor me duele la mandíbula, me duele la espalda, las piernas, y empiezas a trabajar la parte de relajación, empiezas a trabajar cómo se siente esa persona y esos síntomas poco a poco van desapareciendo. Pero a veces no tenemos el 100% de la información de saber si es una u otra, pero sí estamos viendo que hay una correlación entre ambas. Me imagino que la actitud personal, no sé si la valentía tendrá mucho que ver. Yo una vez me encontré en un caso que me dejó pasmado, la verdad. Un caso de un hombre que yo lo conocía, porque eso Yecla es una ciudad pequeña, y resulta que me contó la historia natural, que tuvo un accidente en plena era del pavo, un accidente creo que haciendo deporte o algo así, con 15 o 16 años, y terminó parapléjico. Ahora seguramente no tendrá 50, 40 y bastante, y su frase, con eso te lo digo todo, es: yo hago lo mismo que los demás, pero de otra forma. A mí eso me... yo a esa persona no le llevo ni al tobillo, vamos. Es un aprendizaje, al final lo que estás comentando, ¿no? Evidentemente, depende de cómo vivamos la situación y la actitud. También tenemos que tener en cuenta que hoy en día, ¿vale?, si nos vamos a unos años atrás, tenemos que tener cuidado con no quedarnos con el falso positivismo. O sea, las cosas no son perfectas, las cosas no tienen que ser maravillosas, las cosas tienen que ser reales. Y según nosotros vayamos viviendo, podemos ir un poco poniendo ese matiz. Tampoco es sano, eso sí nos estamos encontrando muchas veces a nivel profesional, personas que muestran, ¿no?, un positivismo excesivo cuando a lo mejor no se sienten así, cuando a lo mejor lo que necesitan decir que no se encuentran correctamente, o que tienen que llorar delante de alguien, o que tienen que en ese momento estallar y decir lo que piensan, ¿vale? Muchas veces hay que buscar la realidad, no solamente el puedo con todo. A veces no podemos con todo y no es malo decirlo. Y si no puedo con todo, me tendré que parar, reajustar lo que estoy haciendo y ver cómo puedo avanzar. ¿Pero la actitud influye? Claro que sí, pero no yéndonos a los extremos. Ni todo es malísimo, ni todo es buenísimo. Las cosas dependen de cómo nosotros gestionemos nuestro día a día, o nuestra vida, incluso cómo seamos. Porque una experiencia nos marca muchísimo. Yo hasta ahora no he conseguido borrarle a nadie una experiencia de su mente. Hemos conseguido gestionarlo. Hemos conseguido que lo utilice como un recurso, sabiendo que es una luz roja, ¿no?, que está en su vida y le está diciendo que tenga cuidado, que cuando eso aparece la cosa se complica un poco. Al final es un aprendizaje. Esa persona que tú comentas posiblemente ha ido aprendiendo que puede hacerlo, pero tiene que ser algo suyo personal, no que se lo impongamos, que tú tienes que ser capaz, tienes que ser valiente. Si no lo quieres ser, también puede no ser. Claro, es otra opción. Claro. Pero me imagino que la ayuda, y no me refiero a la ayuda profesional, la ayuda de tu entorno, de la familia, de los amigos, será vital. Sí. Casi todo lo que debemos ver, cuando ves casos similares con entornos distintos, al final ves que cuando en un entorno hay un apoyo, hay una, ya no familia, porque la familia puede ser la familia biológica o la familia elegida, ¿no?, amistades, personas de nuestro entorno, es muy importante y la evolución es muchísimo mayor. O sea, una persona con un trastorno de salud mental, cuando digo trastorno es una situación grave, para que nos entendamos, avanza muchísimo más cuando su entorno está apoyando que cuando no, evidentemente. Has dicho al principio, que por lo visto fue muy al principio, que quisiste tener una experiencia en la cárcel. No quise tuverla, la tuve. Yo elegí mis prácticas del máster en prisión. Pero las elegiste al final. Sí, las elegí porque yo quería. Y eso nos da un poco de yuyu.
porque creo en las personas. Entonces a mí me da igual que estén allí por lo que estén, sino lo que quiera trabajar con ellos. Y digo ellos porque en el módulo que yo estuve la mayoría eran hombres, en prisión la mayoría son hombres. Las mujeres también estamos, pero en menos medida. Hacemos delitos, pero se ve que nos pillan menos o alguna cosa así, no sé exactamente por qué. Y para mí es una experiencia buena, no, buenísima. Aprendí muchísimo y de hecho aún sigo teniendo contactos con las personas con las que estuve trabajando y de vez en cuando también quiero volver a ir a hacer alguna actividad también allí con ellos. Yo estudié en Valencia, por eso la hice en Picasen, y aprendes mucho. Yo aprendí tanto que cuando leía un informe entendía por qué estaba donde estaba, evidentemente. Porque al final las personas no hacen lo que hacen porque sí, lo hacen por algo. Entonces tú cuando ves a una persona que está interno 10 años, 15 años, 20 años, 8 años, por un robo, vale, pero cuando tú vas viendo que se reitera y lees la historia familiar, desgraciadamente, constantemente, hemos visto esto, yo le llamo la cadena familiar, porque eso no lo he aprendido porque sí. A veces hay excepciones, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces llevan una historia familiar tan complicada que yo luego digo, ¿qué esperamos que haga? Que no esperábamos. Lo lógico es que es donde ha llegado al final, porque 2 y 2 son 4. Pues por eso me enseñó. Seguramente quien tiene más posibilidades en la vida tiene más posibilidades de librarse también o de no caer en ese problema. Al final está claro que cualquier persona con un entorno familiar, vamos a decirlo, positivo, puede elegir. Pero es que hay personas que a veces es muy difícil que puedan elegir. A veces están condenados y condenadas a determinadas cosas. Luego hay gente que tiene una resiliencia muy importante, un carácter concreto, o ha tenido a alguien de referencia. Lo que mejor vemos es que si la familia no es un punto de referencia, tiene que haber alguien en su entorno que le guíe. Un profesor, un orientador, un vecino, una vecina, un primo, alguien que le enseña que no tiene por qué funcionar así. Y eso es lo que yo, por ejemplo, aprendí allí en Picasen. Lo que aprendí es que la gente, claro, que puede mejorar, pero también tiene que tener opciones para que puedas mejorar, porque es muy fácil decir que las cosas hay que hacerlas, pero si no puedes, y si no tienes recursos, y si donde das un paso te encuentras lo mismo, entonces es complicado. Hablamos mucho de libertad, pero si no tienes dónde vivir ni dónde comer, ¿para qué te sirve? Claro, chavales que esa libertad? en Valencia... Yo siempre he dicho que la generación de mis padres, que es la juventud de los años 40, pues bastante tuvieron normalmente habría excepciones, ¿no? Bastante tenían que comer cada día. O si tenían que saber lo que fuera, ¿eh? No, no, es que está pasado, esto tiene mucha sal, le falta, está soso, no, ese problema no lo tenían. ¿Eh? Claro. Yo tenía ahí, no puedo decir ningún nombre, pero personas que vivían en la calle, viviendo en Valencia, y que tenían, se dedicaban a la prostitución, siendo niños y adolescentes, y consumían sustancias psicoactivas, y desde ahí, ¿qué esperábamos? Una cuestión que a mí siempre me llama la atención, sobre todo, seguramente donde más se aprecia a nivel político, en la política, sobre todo en la política activa, porque es el ser humano, que los genes son el 9,999, no sé cuántos 9 seguidos por ciento, lo mismo. Yo qué sé, la cultura, nuestra cultura judeocristiana, si la compara con una cultura oriental, el 90 y muchos por ciento coincide y nos separan muy poco y nos empeñamos siempre en lo que nos separa. Eso es una característica del ser humano, somos así porque sí. Yo, si tuviese que centrarme en algo, yo diría que es miedo a lo diferente, miedo a que no sean como nosotros queremos que sean las personas, los entornos, los lugares. Entonces es más fácil buscar la separación que la unión. Como estás comentando, la mayoría de personas, da igual donde vivamos, da igual el dinero que tengamos, donde trabajemos, a qué nos dediquemos, si nos ponemos uno al lado de otro nos parecemos muchísimo. Y si preguntamos esos sentimientos que tenemos detrás, da igual a lo que nos dediquemos, donde vivamos los tenemos igual. Entonces eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Cuando sumamos, avanzamos mucho más cuando estamos todo el tiempo buscando a ver qué podemos hacer para hacer daño a otra persona o para conseguir lo que otra persona tiene. Si al final podemos repartir lo que tenemos, el tiempo que tenemos, o podemos dedicar tiempo a compartir ese espacio con otras personas con las que podamos avanzar. Pero es cierto que a veces está esa tendencia. También tiene que ver con la educación que estamos recibiendo. Hay familias, hay entornos que intentan que eso no sea así. Intentan que la gente comparta y que entienda y que colaboren entre sí mismos y que entienda lo que supone para otra persona esa vivencia, ¿no? A veces menospreciamos eso, lo que la persona no es tan importante. No lo sabemos, porque tú sabes lo que te ha contado o lo que has visto. Lo que está en la mochila, no sabemos lo que ha vivido. A veces me da la impresión de que nos quedan 3 lunas, ¿eh? Porque nos empeñamos, acaba de producirse
una reunión por el clima y han llegado a unas conclusiones, todos muchos conceptos, pero luego te lees la letra pequeña, buscas la información que no te dan y ves que han llegado no sé cuántos jefes de Estado o no sé quién en aviones privados y están hablando de... Y dices, pero no sé, si eso invita a que haya tanta gente que pasa de todo, no sé. A ver, lo importante es que seamos coherentes, ¿no? Al final, que cuando queramos hacer alguna cosa en nuestra vida, pues, desde mi punto de vista a nivel personal y aquí ya también personal, que si decimos algo, que hagamos algo coherente con lo que estamos diciendo, porque si me comentas que vamos a una cumbre de clima, pero al final estamos haciendo algo que contamina, o que contamina más de lo que podría contaminar, ¿no? A lo mejor podemos ver otros recursos, otros medios en los que podamos llegar en esta situación, en cualquier otra, ¿no? Y podemos avanzar mucho más. Enseñamos con el ejemplo, no con lo que decimos, ¿vale? Al final, si yo no hago lo que digo... Claro, es que, yo qué sé, el hecho de que los grandes mandatarios actúen de una forma que puedo considerar que sea negligente o lo que quiera, no quiere decir que eso no... Eso son unas malas cosas, ¿vale? Si hacemos nosotros cosas parecidas, al pequeño nivel, me refiero, claro. Hay personas que te dicen, no, es que yo no puedo cambiar el mundo. ¿Cómo que no? Desde el primer día que tú haces algo diferente por otra persona, por ti mismo, la estás cambiando. ¿Que se tarda? Claro que se tarda. Las cosas van cambiando poco a poco. Pero no me vale decir que él no lo hace. Bueno, tú haz lo que tú consideres, como tú lo valores. Y desde ahí podrás ver un poco cómo te sientes, cómo haces que se sienta la gente de tu entorno, y de ahí ir construyendo. Hay otro tema que está muy... bueno, está ahora en los periódicos, por una iniciativa del Gobierno de la Nación que quiere invitar a las competencias de educación, son de las comunidades autónomas, quiere invitar o acordar o negociar con las comunidades autónomas que tienen las competencias en educación el uso de teléfonos móviles, de dispositivos móviles en la escuela. Que evidentemente, bueno, la impresión que nos da, no sé si es auténtico o es que nos llega o nos hacen llegar eso, es que los críos, los niños, los adolescentes están completamente absorbidos. No sé si eso le aporta cosas positivas solamente o cosas negativas solamente, o le aporta de todo. Desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tienen todas estas técnicas modernas? La tecnología en sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un recurso, y como recurso utilizado correctamente, también le tenemos que poner un matiz con la edad, porque aquí no podemos perder de vista que hay una parte cerebral, ¿vale?, que es el corte prefrontal, que se está desarrollando en la adolescencia hasta que se lleva a esa mayoría de edad, en principio. También depende de la persona en concreto. Pero si estamos utilizando determinadas pantallas, le estamos enseñando a mi cerebro a que necesito mucha estimulación. Entonces ahí sería perjudicial, porque estamos pidiéndole a un adolescente que luego, después de utilizar su teléfono, que tiene colores, sonidos, imágenes, se ponga delante de un libro, o se ponga a dibujar o pintar, o se ponga a escuchar música sin imágenes, cuando su cerebro se está acostumbrando a otros estímulos concretos. Ahí perjudicaría. A nivel beneficioso, pues evidentemente como fuente de información adecuada, como fuente de comunicación, recursos fotográficos. Hoy en día en un teléfono llevamos prácticamente lo que queramos. Podemos escuchar música, podemos ver vídeos, podemos hacer fotografía, edición de vídeo, podemos buscar información, pero claro, siempre supervisada y de forma correcta. Si eso se convierte al final en que mi tiempo solo es el uso del teléfono, no un adolescente, un adulto exactamente igual. Creo que eso ocurriría también cuando se inventó la imprenta, que en aquella época sería un paso gigante, o sea, que tenían que estar los frailes en los conventos escribiendo. Algunos me contaban, algunos especialistas que no sabían leer, simplemente dibujaban, que son los que se les daban determinado tipo de escritos para que no lo entendieran, pero escribir a mano todos los libros, de esto que viene un aparato que te lo hace por miles o por cientos, pues supongo que sería una revolución, pero claro, es lo que dice, es una herramienta, ¿no? A ver, evidentemente la prohibición de determinados momentos y lugares quizás no es que sea negativa, con determinadas edades, pero al final hay otras edades en las que tenemos que ayudarles a que aprendan a usarlo correctamente. Hay muchos chavales que usan el teléfono para 4 cosas, cuando tú le explicas que tiene otras herramientas no lo entienden. No entienden que se puede hacer todo eso que a lo mejor tú le explicas, o si tienen que hacer una actividad, por ejemplo, audiovisual, lo pueden utilizar, o si pueden buscar recursos. A veces te dicen, es que no se hacen actividades, y tú les enseñas cómo pueden buscar en las redes sociales. No solamente son para ver qué imagen ha colgado quién, sino para enterarme si hay algo en el cine, algo en el teatro, si van a hacer algún espectáculo en algún sitio, si quiero preguntar en un sitio si puedo ir a hacer una actividad deportiva. Es que todo eso también es un recurso, y si quitamos esa acción, eso no lo tendríamos tampoco. Esa información al instante de muchas cosas que también son beneficiosas.
pero hay que saber usarlas, o sea, hay que darle el uso que necesitan y eso es parte de los adultos, lo que tenemos que enseñar a las siguientes generaciones a utilizarlo de forma correcta. A veces el problema está en la falta de supervisión, en que al final el móvil no se convierte en un móvil, sino en alguien que cuida o mantiene el tiempo ocupado, pues a un joven, a un adolescente, a un adulto incluso. O sea, como recurso, genial. Como uso excesivo, un prejuicio. En salud mental, como me has comentado, evidentemente pues hay personas pues, que puede aparecer determinados usos adictivos, de la tecnología, el juego, incluso buscar información, personas que tienen alguna dificultad a la hora de autocontrolarse, buscando información de más a nivel de salud y aparece hipocondría, o sea, evidentemente hay un perjuicio, pero cuando tú controlas ese uso no tiene por qué estar. Claro, el mero hecho de mirar siempre de cerca, eso me lo decía un odontólogo una vez, claro, la gente... Ahora no la gente joven, la gente en general, sobre todo en las grandes urbes, tiende a ver solamente de cerca. Entonces tienen que irse al monte a mirar al horizonte, porque si no el órgano de la vista se deteriora. Se está adaptando al uso que se está haciendo cuando no es el otro. Hoy en día, si hay muchas veces, a lo mejor la cartelería que se está poniendo en muchos sitios a veces no es vista. A lo mejor tienes que utilizar el teléfono para que la gente se entere, ¿no? En las redes sociales para que se enteren las actividades que están haciendo. Y a veces a lo mejor está invadida la ciudad de carteles, pero no lo han visto, porque se fijan en las zonas más cercanas. Pero ya te digo que eso es al final es una educación que tenemos que aprender a gestionarnos, a saber el tiempo que tenemos que dedicarle y incluso tenemos aplicaciones que nos ayudan a eso, a saber qué tiempo llevo utilizándolo, incluso a una persona cercana que nos pueda decir si nosotros no somos conscientes del uso que estamos dándole y saber ponernos límites. Sí, me imagino que tienes que ser tú el que te convenza de algo, claro. Porque si es por imposición, al final. Es como cuando se prohíbe algo, la mejor forma de promocionar una cosa es prohibirla. Sí. Yo no sé, quizás hay otra asignatura pendiente que tiene mucho que ver con esto, que es la cantidad de información que nos llega por todas partes. Y claro, tenemos que aprender, y seguro que aprendemos, yo no tengo ninguna duda que aprenderemos dentro de unos cuantos años. A lo mejor esto no es un problema, a filtrar la información, a ser capaces de... Constantemente, incluso las fuerzas de seguridad del Estado te están diciendo, oye, que si te llega un mensaje de estas características, no le hagas caso. Son un poco obvios, pero lo tienen que sentir, porque siempre hay alguien, nos cuesta un poco a todos filtrarnos, y suficiente que diga uno, yo para ahí no caigo, para que caiga 5 minutos después. Por eso es tan importante el comunicarnos, el conocernos, el saber qué no estoy teniendo en cuenta, qué he leído, qué significa esto, si tengo dudas pregunto. A veces no da todo por sabido, ¿no? Porque a veces pensamos que tengo que saberlo todo, no tengo por qué ser así. E incluso también saber buscar en qué fuentes tengo que buscar esta información. Y para terminar ya, Libertad, tú estás en AFEDECO, te veo que forma parte de ti, pues lo que he observado de ti en los 4 ratos que nos hemos visto últimamente, que es algo importante. ¿Qué es AFEDECO? AFEDECO es una asociación de desarrollo comunitario y de formación que actualmente en noviembre se cumple 28 años de antigüedad. Yo llevo 10 ahora mismo. Llevo 10 dentro de la Junta Directiva y asumiendo la presidencia de la asociación. Y forma parte de mí pues porque yo empecé poquito a poco, hace 10 años, y conforme fui avanzando pues me gustó un poco implicarme un poco más. Y lo que hemos ido un poco reconduciendo la asociación en sí. Cuando yo entré era una asociación muy centrada en la infancia, muy centrada en la niñez, que en ese momento era necesario porque se creó justamente como un método de conciliación familiar, ¿no? Para esas personas que tenían que ir a trabajar, para que sus hijos o hijas pudiesen tener actividades de ocio, actividades lúdicas, para que mientras que sus padres trabajaban no estuviesen solos o estuviesen acompañados con profesionales. Poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido siendo cada vez más especializados y desde que yo entré creamos un proyecto que se llama Proyecto Crece, que es de habilidades sociales para jóvenes y adolescentes. Y hemos ido dando pasos. Vamos entrando, por ejemplo, al principio empezamos a trabajar, bueno, yo no estaba, pero cuando se empezó a trabajar hace 28 años con infantil, y luego también fueron incorporándose en actividades también comunitarias, también se hacen actividades en la plaza, también actividades formativas, también tenemos escuelas de tiempo libre también de formación, o sea, que hemos ido abriendo el abanico, adaptándonos a las necesidades de la localidad. ¿El COVID ha marcado alguna línea, digamos, en la actitud de las personas? El COVID, por un lado, en principio parecía que había hecho un cambio en cuanto a la necesidad de relación. En principio vimos, ¿no? Como no podía, lo intento, pero ha creado precedentes a la hora de poner ciertos límites a nivel de comunicación, eso sí estamos viéndolo.
Hubo personas que sí que les perjudicó a nivel de salud mental, ya de por sí tenían una dificultad, pero esto hizo que fuera a más. Y a nivel de relaciones de pareja, familiares, rompió muchas situaciones que a lo mejor se estaban manteniendo más de la cuenta, por situaciones complicadas que se estaban percibiendo. Entonces ha tenido parte que ha beneficiado de alguna forma, no como tal beneficiar que fuese positivo, sino que ha hecho una ruptura en momentos que era necesario, y hay personas que sí que les perjudicó a nivel de salud mental porque hubieron dificultades en ansiedad.